Ahora viene don Pedro Ramírez, Patricia Salaquet, Sebastián Troncoso, de la Corporación Memoria Cuartel Borgoño 1470. Patricia Salaquet. Sí, aquí. Don Pedro Ramírez, don Sebastián Troncoso. Perdón. Bueno, bienvenido. Ustedes tienen la palabra, quizás. Sí, ahí sí. Sí, sí. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nosotros venimos en representación de la Corporación Memoria Borgoño, ¿no es cierto? Corporación que existe desde el año 2016, ¿no es cierto? Y que se constituye a partir de el intento de demolición del edificio que realiza la Policía de Investigaciones, la PDI, que ocupa este espacio, ¿verdad? A partir de ahí se forma la corporación. Bueno, el ex cuartel Borgoño de la CNI, ¿no es cierto?, era el cuartel central de la CNI, ¿ya? Es un lugar de secuestro, de tortura y exterminio, ya que tiene una larguísima data, una larguísima historia, ¿ya? Nosotros como corporación les voy a presentar a mis compañeros quienes asistimos hoy día, ¿no es cierto?, a mi compañera Patricia Salaquet, integrante del directorio de la corporación y sobreviviente del cuartel Borgoño. Sebastián Troncoso, ¿no es cierto?, que es un activista de derechos humanos, arquitecto, y es hijo de un sobreviviente del cuartel Borgoño. Es un investigador, una persona que tiene muchos antecedentes sobre lo que es el cuartel Borgoño. Nosotros venimos en esta oportunidad, ¿no es cierto?, con una mirada de futuro, pero sin olvidar de dónde venimos y lo que somos, ¿ya? Dicho esto, quiero darle la palabra a mi compañera Patricia Salaquet. Buenas tardes, muy emocionada de encontrarme acá con representantes tan legítimos para el pueblo chileno como son ustedes. Por falta de tiempo, mi parte está puntuada, así que voy a tratar de explicar como nos avisaron ayer. En relación a los temas más bien generales respecto a la memoria como un concepto. En realidad el tema de la memoria viene a completar toda una concepción de defensa de los derechos humanos que no estaba presente hace bastantes años atrás. Y por supuesto que tiene una dimensión más colectiva, más personal, más subjetiva, pero también más política. Nosotros como corporación concebimos la memoria como un derecho y como tal tiene que precisarse y consideramos que debería tener un rango constitucional. Como corporación hemos hecho un esfuerzo, los que somos activistas, por tratar de contribuir a lo que, al significado de la memoria y a su expresión práctica en la lucha. Y nos hemos sumergido en algunas normativas que han
aparecido y de las cuales hemos obtenido cierto anclaje para poder hablar de memoria. La primera está expresada en los principios fundamentales para políticas públicas, para sitios de memoria del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, cuyos principios fueron editados el año 2012. Los sitios de memoria, en general, nos hemos acercado a esos conceptos allí vertidos que le han ido dando ciertas características al concepto de memoria, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con que es donde hay una tremenda relación con el aspecto de verdad y de justicia, porque la memoria y los sitios de memoria como soporte material existente, físico, y a veces no existente, borrado, demolido, eliminado, negado de la historia, expresan aspectos que tienen que ver con evidencias judiciales, que son una clara contribución al tema de la justicia. También tienen que ver, y está expresado en estos principios para políticas públicas en sitios de memoria, también que la memoria tiene que ver con el derecho a la verdad, pero no la verdad solamente como un aspecto jurídico formal, sino como la verdad como una evocación, un recuerdo y una construcción, como un proceso de memoria. Y por supuesto, la memoria tiene que ver con una expresión colectiva, que a veces es divergente y que tiene que ver justamente con esta subjetividad de la memoria que le da un significado no tan exacto a cómo se vivieron o imaginaron vivir los hechos. Hay otros fundamentos que están expresados hace muy poco y que nos alegró mucho como sitio de memoria, que tiene que ver con principio que se llama Principio de Políticas Públicas de Memoria en las Américas y que fue adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre del 2011. Estos principios se sustentan en mucho de lo que dice el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur y rotundamente señala que las políticas públicas de memoria son obligaciones del Estado. De esta forma le da como una consistencia a nivel de normativa de derechos humanos regional a lo que plantea el Instituto de Políticas Públicas. Toma prácticamente las definiciones de sitio de memoria, que más o menos se dice que sitio de memoria es un lugar donde acontecieron hechos de violación a los derechos humanos y que son importantes para la comunidad, pero también donde se resistieron a esas violaciones. Ese concepto está explicado tanto en el Mercosur como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y respecto al abordaje de la memoria, este documento señala algo muy importante para quienes hemos trabajado en sitio de memoria, que nosotros en realidad lo hemos entendido a partir de la práctica y que ahora lo vemos como más de una forma más jurídica o académica, no siendo ese nuestro rol, por supuesto, y que es necesario que la memoria tenga un abordaje integral. ¿Qué quiere decir esto? Que los enfoques de derechos humanos y de memoria tienen que ser de género e interculturales, y que la memoria el abordaje de la memoria debe coordinarse con procesos de justicia, como un proceso, y que también considera los derechos humanos
en su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Eso se refiere obviamente que los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física no se pueden separar de los derechos económicos y sociales, que es algo que como Borgoño siempre hemos pensado. Por lo tanto, además, la necesidad de que la memoria sea abordada desde diferentes disciplinas, con equipos interdisciplinarios. En Borgoño, por ejemplo, hemos necesitado arquitectos, antropólogos, arqueólogos, cientistas políticos que han colaborado puntualmente o algunos trabajan con nosotros. Entre paréntesis, somos todo un equipo voluntario, no tenemos ningún tipo de financiamiento. Eso, entonces, decir, y esto lo señalo porque ustedes en el formulario no señalaban como algo así como cómo nosotros podríamos pensar el tema para una nueva constitución, y es lo que hemos podido como concebir, ¿no? Entonces, señalar que para nosotros también, aparte de estos tratados y principios, nos hacen sentido una serie de definiciones que hemos ido leyendo, y por ejemplo una que nos parece importante que se recoja es que la memoria es portadora de las personas que están vivas, a diferencia de la historia, por así decirlo. Que para que exista memoria tiene que vivirse el presente y resignificar el pasado a partir del presente. Y darle una perspectiva de futuro. Entonces, también que la memoria es un proceso en disputa, es colectiva, hay tensiones, los colectivos no van a tener la misma interpretación de los hechos, pero es justamente esa es la riqueza de lo que queremos, de lo que entendemos por memoria. Finalmente decir que respecto a los deberes del Estado, respecto a la memoria, en Chile hemos vivido la ausencia absoluta. Hubo un esbozo con el Plan Nacional de Derechos Humanos que presentó en sus últimos días la presidenta Bachelet, y que incluso señala, me parece que en uno de los apartados, que el tema de los sitios de memoria es un deber del Estado, proteger y recuperar. Nuestra experiencia con el Estado ha sido bastante deficiente. Como Borgoño hemos estado en 2 gobiernos diferentes, pero la interlocución con el Estado es indefinida, es variada. Uno no sabe a qué ministerio acudir, con qué funcionarios tratar estos aspectos. Sebastián después un poco se va a referir a eso. Y finalmente, decir que la experiencia que hemos tenido nosotros como activistas nos permite afirmar que los espacios de memoria deben ser absolutamente abiertos a la comunidad, y si carecen de este nexo, se devienen en espacios, monumentos un poco desolados, porque el objetivo de la memoria no solo es la evocación de los hechos, sino la transformación social. Eso es como lo que le queríamos aportar, con toda humildad. Muchísimas gracias, Patricia. Sebastián. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Más presente? ¿Ahí? ¿Sí? Don Sebastián Troncoso. Así es. Yo les voy a leer muy brevemente cosas más vinculadas directamente con el ex cuartel Borgoño para lograr transmitirles una idea general de cuál es el propósito de nuestro trabajo.
Los sitios de memoria han sido recuperados a la fuerza por las organizaciones de derechos humanos, en donde el Estado ha demostrado lentitud y políticas poco eficientes y reactivas, desconociendo obligaciones internacionales y recomendaciones de las comisiones de verdad. En el informe de prisión política y tortura se identificaron 1.132 lugares que funcionaron como centros de detención en el año 2004, luego de recopilar aproximadamente 30.000 testimonios. 479 de estos lugares son de propiedad fiscal. A la fecha, existe un poco más de 40 lugares que han sido declarados monumento histórico, lo que implica una protección patrimonial, no así financiamiento. Aproximadamente 15 lugares han sido recuperados como sitios de memoria, y menos de 10 de estos lugares reciben financiamiento permanente, asociado a la Ley de Presupuesto Anual de la Nación, lo cual no necesariamente asegura el funcionamiento del proyecto definido para el lugar. Este débil escenario hace que sea fundamental que se asegure el derecho a la memoria histórica en la nueva Constitución, generando el marco adecuado para la existencia de una ley de sitios que defienda y promueva los sitios de memoria, en tanto lugares que son puente entre el presente, el pasado y el futuro. El cuartel Borgoño fue uno de los 221 lugares que funcionaron como centro de detención y tortura en la región metropolitana durante la dictadura. En relación a su historia específica, cabe señalar que este inmueble fue construido por el Estado a principios del siglo XX, con el objetivo de crear una de las primeras instituciones de salud pública en el país. Ahí funcionó el Instituto de Higiene de Santiago y luego el ISP, en el borde del río Mapocho, en Independencia con Borgoño exactamente. En la dictadura cívico-militar fue un centro de secuestro, tortura y exterminio que funcionó desde 1977 hasta 1989. En este lugar operó la DINA algunos meses durante el año 1977 y la CNI desde 1977 hasta 1989. Esta última diseñando grandes operativos y estrategias de contrainteligencia como la Operación Albania. El cuartel Borgoño fue denunciado públicamente como centro de tortura de la CNI por primera vez el 14 de septiembre de 1983 a causa de una emblemática movilización organizada por el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, desplegando un lienzo en las afueras del recinto con la leyenda "Aquí se tortura". Con el retorno a la democracia, este lugar no generó la atención pública necesaria para ser recuperado. Gran parte de este pasar inadvertido se debe a la continuidad de la ocupación del lugar por parte de las fuerzas de orden y seguridad. Desde el año 1989, la CNI traspasó los terrenos usurpados inicialmente a la institución de salud que antes le comentaba, a la Policía de Investigaciones de la PDI. En el año 1977 la PDI demolió uno de los inmuebles, Borgoño número 1470, reconocido por los sobrevivientes como el principal centro de tortura, construyendo un nuevo edificio institucional, cambiando su numeración por la numeración 1204, operación que también se aplicó en el otro centro de detención, también en el centro de Santiago, Londres 38, cuya numeración se cambió por Londres 40. En el año 2013 se construye un memorial público con el apoyo de la Municipalidad de Independencia que buscaba señalizar el lugar, que hasta la fecha pasaba prácticamente inadvertido. En el año 2016, la PDI buscó demoler otro inmueble del recinto para construir ahí nuevos edificios administrativos. Fueron las organizaciones de derechos humanos quienes paralizaron esta nueva demolición y desarrollaron un proceso de activación de la memoria y patrimonio en torno al lugar. Es así como el ex cuartel Borgoño es declarado monumento histórico el 1 de diciembre del año 2016, en un intento por proteger el inmueble. Desde esa fecha se realizan diversas acciones políticas y culturales de sensibilización y promoción de los derechos humanos para la recuperación del lugar. Sin embargo, desde el año 2018 en adelante no se ha podido hacer ingreso al lugar, en una lógica de continuidad de la violencia estatal y negacionismo de la violación a los derechos humanos. Los colectivos de sobrevivientes no pueden reconocer, visitar o investigar en el lugar hoy día. Suponemos que esta medida abrupta constituye una respuesta a la actividad masiva realizada, denominada 1000 manos para Borgoño, que reunió aproximadamente 1000 personas en el año 2018, donde se rodeó el cuartel demandando su recuperación como sitios de memoria. Las particularidades del lugar y por las cuales nos parece necesario recuperar este lugar son las siguientes. Por un lado, una ubicación estratégica
en el centro de Santiago, ubicado en la comuna de Independencia, pero en el centro de Santiago, con aproximadamente 1 hectárea de dimensiones, ¿no? La importancia del recinto en el esquema represivo de la CNI, siendo uno de los centros represivos más relevantes de la época, además del tiempo que fue utilizado como recinto de detención, ¿no? Desde el año 77 hasta el 89, habiendo un traspaso también de policías represivas, ¿no? DINA y CNI. Por otro lado, las operaciones de ocultación, las estrategias de ocultación que se han aplicado, demolición de los recintos, cambios de numeración, etc. Por otro lado, también nos parece muy relevante el tema de la usurpación de los inmuebles, que no es el único lugar donde ha ocurrido, ¿no? Muebles que son mal habidos inicialmente, ¿no? Que son ocupados, no fueron devueltos y luego son traspasados en democracia y continúan de alguna manera siendo utilizados por los perpetradores, ¿no? Aunque hayan cambiado de alguna forma las policías, la PDI estuvo involucrada en violación a los derechos humanos. En ese sentido, simbólicamente nos parece muy nocivo. Por otro lado, también el Estado reconoce la importancia del lugar al hacerse parte de la declaratoria de monumento histórico en el año 2016. Hay un edificio que es justo el que está en la esquina de Independencia con Borgoño, que ya tenía una declaratoria de monumento histórico antes, debido a sus atributos arquitectónicos, ¿no? Debido a que el arquitecto que diseñó todo este recinto, Emil Jequer, es el mismo arquitecto que diseñó la estación Mapocho. Entonces tenemos distintos antecedentes que hacen que este lugar sea particularmente relevante y por lo que vale la pena propiciar su recuperación. Por los antecedentes anteriormente señalados, los objetivos de nuestra corporación respecto al ex cuartel Borgoño y a la recuperación general de sitios de memoria son los siguientes. Los inmuebles del ex cuartel Borgoño son testigos materiales de crímenes de lesa humanidad, no solo los del cuartel Borgoño, todos los ex centros de detención, ¿no? Solicitamos el acceso al recinto para contribuir a hacer memoria y visibilizar las luchas acontecidas en el lugar. En ese sentido, todas las personas vinculadas a sitios de memoria debieran poder acceder a los sitios de memoria, ¿no? Solicitamos que la PDI no destruya estos inmuebles, no construya nuevas edificaciones, sino que respete su valor patrimonial en tanto sitio de memoria. Perdón, ¿ustedes pidieron al Consejo Nacional de Monumentos? El Consejo de Monumentos se ha hecho parte de reuniones de trabajo. ¿Pero no han declarado un sitio histórico? Sí, Está declarado. Está Entonces declarado no desde el pueden año... destruirlo. No pueden destruirlo. Claro, no pueden destruirlo, pero el problema es que hubo aquí una demolición que quedó la mitad ejecutada, entonces quedó un edificio en ruina, y en el fondo lo que se ha solicitado desde el año 2016 es acceso a esas ruinas para ver el estado en el que Ahí los están. arquitectos tendrán que recuperar. Bueno, no ha sido fácil, ¿no? Porque precisamente un poco lo que le queríamos comentar es eso, ¿no? Que no han permitido el acceso. Por otro lado, nos parece necesario establecer una mesa de trabajo con diversas autoridades y organizaciones de derechos humanos para discutir el futuro y uso de estos inmuebles para restaurar el fin público como sitio de memoria. Solicitamos tener acceso a la información testimonial, archivos de informe Valech e histórica que avale la relevancia política del recinto, en tanto constituyó un eje de la política represiva del periodo. En resumen, se hace expresa la necesidad de levantar la barrera de impunidad frente a la violación a los derechos humanos y una demanda por acceso a la verdad, justicia y memoria en esta materia, que especialmente repare en políticas públicas para aquellos lugares que fueron centros de secuestro, tortura y exterminio en la dictadura cívico-militar, y que siguen siendo ocupados actualmente por agentes policiales en lógicas que continúan vulnerando nuestros derechos fundamentales. La nueva Constitución debe ser garante de que se realice un proceso de diálogo abierto que defina el rol que deben cumplir estos sitios en el Chile de hoy, haciendo énfasis en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y que este rol no dependa de la voluntad política de los gobiernos de turno, que por lo que hemos visto hasta la fecha no ha tenido resultado. Es fundamental que esto suceda y que suceda ahora, en este contexto, como decía Patricia, antes de que se sigan demoliendo más inmuebles, antes de que se sigan muriendo las y los sobrevivientes, antes de que el olvido triunfe sobre la memoria, porque si perdemos la memoria, perdemos el sentido. Gracias. Muchas gracias. Mira, sí. El problema es que no tenemos una contraparte del Estado
que en materia de derechos humanos sea una contraparte para las memorias, para construir los sitios de memoria. Yo creo que eso es muy importante, tener un órgano responsable del Estado que rescate con participación de la comunidad, especialmente de las víctimas, que rescate estos sitios. Porque no basta, el Consejo Nacional de Monumentos es un pronunciamiento bueno, necesario, pero insuficiente. Así que creo que si le damos rango constitucional a la memoria como uno de los aspectos de la garantía de no repetición, puede ser un elemento de incorporar en la institucionalidad a un órgano responsable del tema de la memoria, porque aquí en Chile hay, como tú bien señalabas, 1032, 1033 sitios de distinta identidad. De los que yo conozco, hay uno que es gravísimo, que es colonialidad. Porque eso es intervención de un Estado extranjero, de colonos extranjeros, en la violación de los derechos humanos de chilenos, además de los propios connacionales alemanes. Bueno, muchísimas gracias. Estamos con el tiempo muy pasado. Sí, disculpe la espera también, pero efectivamente queremos escucharla a todos y así, sí, pero muchas gracias por venir. Nos imaginamos. ¿Podemos juntar más Sí. documentación que las 500 palabras que nos permite el... Muy necesario.